Nehemías, capítulo 2. Hay dos versículos que me llamaron la atención muchísimo este día de hoy. Lo que me espanta a mí es lo que hace tanto tiempo atrás se escribió en este libro. ¡Aleluya! No me sorprende, porque el mundo es una rueda, es redondo. Y por alguna razón Dios lo menciona a través de sus fieles hombres que trataron con él. El versículo 11 del capítulo 2 dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, y es verdad, porque no hay otro Dios más que Él. Sin embargo, mi pueblo ha torcido su gloria, por lo que no aprovechan. Espantados cielo sobre estos y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y se fueron y fuentes de agua viva y cavaron en cisterna que no retienen agua. Yo no sé, pero me espanto. ¿Por qué me espanto? Porque no es una cosa nueva, pero está escrita hace muchos años y es precioso saber de que no hay nada viejo en las cosas de Dios. Todo es nuevo. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, grande eres tú, Señor, y misericordia en gran manera. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú vives por los siglos de los siglos. Gracias porque tú existes, tu presencia está alrededor de nosotros. Padre lindo de los cielos, ayúdanos todos los días a poder mantenernos fieles a ti. Tú eres el Dios de Israel, el Dios sempiterno. Sí, Señor, sí lo eres. No hay Dios más grande que tú, Señor. Padre, no nos dejes que nos alejemos de ti. No nos dejes que cambien nosotros por otros dioses que no sean tú, Señor. Padre lindo de los cielos, tú eres grande, tú eres maravilloso, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Papá lindo de los cielos, recuérdate de todos los que te aman y de todos los que te necesitan. Recuérdate, Señor, por los que están enfermos. Que tu espíritu de sanidad se mueva en todos los lugares de esta tierra. Y que esté bien cerca de nosotros, porque tu presencia es necesaria. Y tu gloria sea eterna y para siempre.
Padre lindo de los cielos, yo te confieso hoy como el único Dios verdadero que existe, que eres y será para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos por tu bondad infinita, por tu misericordia, por la paz que nos das, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te damos honra y gloria en esta hora, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, y manifiesta tu poder en este lugar. Queremos ver tu gloria, Señor. No prevalece.
muchos años atrás y me dijo, en esta iglesia nada más que hay 2 alfolices chiquitos. Allá en la iglesia donde yo voy por 20 años, hay una que tiene 17 canastas. Digo, qué bueno. Ojalá que les ponga mucho, para que no les falte. Pero Dios bendice al dador alegre. Y yo creo que hasta en un canasto podemos llenarlo. No de otra manera es sino lo que le interesa a Dios. Dios quiere ver tu corazón. Muéstraselo como tú puedas. Porque a Dios hay que mostrarse. Padre, bendice esta iglesia. Bendice al dador alegre. Bendice a todos los que están en tu casa. Así sea. Porque grande eres tú. Recibe, Señor, lo tuyo. A ti sea la gloria para siempre. Yo bendigo esos alfolices. Bendícelo, prospera y prospera todo lo que pone en ellos. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Bienvenidos todos a la iglesia cristiana Ebenezer. Podemos tomar nuestros asientos y esta noche los niños están despedidos a sus clases, los jóvenes a su servicio de jóvenes y los adultos se quedan aquí para un tiempo especial en la palabra de Dios. Si estás visitándonos en esta noche, bienvenidos a este lugar. Bienvenidos a la iglesia cristiana Ebenezer. Siéntense en casa. Y unos cuantos anuncios para nosotros en esta noche. Primeramente, este domingo vamos a tener bautizos y vamos a celebrar la Santa Cena. Hermoso servicio este domingo. Así que acompáñenos el domingo a las 11 para la escuela dominical, a las 12 para nuestro servicio evangelístico, nuestros bautismos que vamos a tener y la Santa Cena el domingo. Dios te bendiga y bienvenidos a la iglesia cristiana Ebenezer. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Samuel. Vamos a estar estudiando el día de hoy el capítulo 29, el 30 y el 31. Y son los últimos 3 capítulos para terminar Primera de Samuel. ¿Verdad que sí? Amén. Así que tenga abierta ahí su Biblia en Primera de Samuel 29. Amén. Número 1. Los filisteos desconfían de David. ¿Quién se recuerda quién dio la clase del último miércoles, el miércoles pasado? ¿Quién? Belkis. ¿Y de qué se trató la clase? Un resumen de todo De la bruja Pirulí. Se trató, ¿verdad? Que Saúl fue y consultó a una bruja, ¿verdad? A una adivinadora, a una medium, como lo podamos entender, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora vamos a continuar el estudio y dice que los filisteos desconfían de David. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué usted cree que los filisteos desconfiaban de David? Porque eran contrarios, ¿verdad? Así es. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para que el Señor sea el que nos dirija en esta clase. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, porque sabemos, Dios, que tú, mi Dios, estás presto para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, Señor, en tu justicia, en tu amor, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros corazones, que estén prestos a recibir tu palabra, Señor, pero que sobre todas las cosas, Señor, nos redargullas a vivirla, Padre, en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser hacedores de ella para honra y gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y también te pedimos, si hay alguna inquietud, Señor, en uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, sea enfermedad, sea problema, sea dificultad, lo que sea, Señor, tú lo conoces y en esta hora lo ponemos en tus manos, Señor, que no sirva de distracción, porque tú, mi Dios, alineas nuestros pensamientos en esta hora conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, y todos podemos decir amén, hermanos. Pueden sentarse, amén. Bueno, los filisteos desconfiaban
Vamos a ir ahí a 1 de Samuel 29 del 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Los filisteos juntaron sus fuerzas. Aquí podemos entender que juntaron todas sus tropas, ¿verdad? El ejército que ellos tenían en Afec. E Israel acampó junto a la fuente que está en Jerzel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, quiere decir que pasaban revisión a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Recuerde que estamos mirando, los filisteos desconfiaban de David. Ok, aquí dice que David y sus hombres iban ¿en dónde? La parte trasera En la parte trasera ¿de quién? de los filisteos. De Aquís, ¿verdad? Ok, primeramente vamos a ver quién era Aquís para poder entender, ¿verdad? Este estudio. Dice que Aquís era el rey filisteo de Gat, era un rey. Entonces, David estaba cubriendo las espaldas del rey Aquís. Pero David era del pueblo de Israel. Entonces, no se llevaban entre sí Israel y los filisteos. Pero fíjese aquí, David estaba guardándole la espalda al rey de los filisteos, que era Aquís. Dice, y David se refugió bajo su protección, perseguido por Saúl. La primera vez, sus siervos le recordaron cómo David tenía fama de haber matado a sus 10,000. Y al oír esto, David dice que tuvo miedo y se fingió loco, y Aquís lo hizo expulsar. Esto fue la primera ocasión en que David fue a refugiarse, huyendo de Saúl, fue a refugiarse a los filisteos. Pero en esa ocasión dice que él tuvo miedo cuando sus tropas, ¿verdad? Sus ejércitos le dijeron, ¿qué no es este el que mató a sus 100,000? Entonces dice que David tuvo miedo y se hizo pasar por loco. Dice que si ustedes van a la lectura, ahí dice que dejaba que la saliva le corriera así, y actuaba y rayaba en las paredes. Era demente, fingiendo que estaba loco, que estaba demente. Entonces dice ahí pues la lectura de que Aquís dijo, bueno, ¿y qué? ¿Yo qué tengo que ver para andar soportando una persona aquí loca en mi hogar, en mi casa, en mi palacio? Entonces dice que lo expulsó. Esa fue la primera vez. Y eso lo puede ver usted ahí en 1 de Samuel 21 del 10 al 15. Dice que la segunda vez que David huyó de Saúl, Aquís le dio la ciudad de Siclag, al pedirle a Aquís que le ayudara en su guerra contra Israel. El rey Aquís le dio una ciudad para que morara David y sus ejércitos. Porque si no me equivoco, creo que llevaba como 600, ¿verdad? Con él, con mujeres e hijos, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, entonces dice que Aquís le proveyó esa ciudad para que él morara y viviera ahí. Pero a cambio, dice que le dijo a Aquís que David le tenía que ayudar en contra de la guerra contra Israel. ¿Verdad que sí? Entonces aquí podemos ver una acción de David que realmente se fue a refugiar con su enemigo. Pero vamos a continuar aquí. Ok. Dice así. Podemos ver la confianza de Aquís en cuanto a David, para no preocuparse de que le cuidase su seguridad siendo su guardaespaldas. Imagínense, el rey Aquís sabía quién era David. Mas sin embargo, él le confió que le guardara sus espaldas, su vida. Y eso lo podemos ver ahí en 1 de Samuel 28, del 1 al 2. Voy a leer la nueva versión internacional que dice así. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Y David dijo, está bien. Dice, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Uno de sus enemigos lo nombró su guardaespaldas, a David y a su ejército.
Bueno, dice, David estaba bajo el servicio del enemigo. Era el responsable de guardar su seguridad, de que no fuera atacado o muerto por sus enemigos, los cuales no eran otros que el mismo pueblo de David. David estaba cuidando de que su mismo pueblo no fuera y matara al rey Aquís. Aquí podemos ver que cuando nos unimos con el enemigo, le servimos y hacemos lo que a él le agrada, todo está bien. Todo está bien, porque él nos tiene donde él nos quiere tener, ¿verdad? Pero David no fue sincero con Aquís. David le mintió. Dice que David y su gente invadían a los jesuritas, los jersitas y los amalecitas. Y dice que así asolaba David el país y no dejaba con vida a hombres ni mujeres, apoderándose de sus bienes. Y cuando el rey Aquís le preguntaba que a dónde había ido a merodear, David simplemente le decía una historia totalmente lejos de la verdad. Pero ¿qué pasó? Aquís le creía y él tenía plena confianza en David. Pero detrás de todo eso, David sabía su rollo, como quien dice, todo lo que él estaba haciendo atrás del rey Aquís. Sus estrategias para hacer, pues para tener más posesiones y apoderarse de más cosas, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que aquí David usó una estrategia de que ahora sí, como dice un dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Verdad que sí? Es un error. Pero hay un dicho, ¿verdad? Que así dice. Bueno, vamos a continuar. Dice, y David fue tan convincente que Aquís le creía, y no solo eso, sino que también el rey Aquís decía de David, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Eso es lo que él creía de David. Que ya David había aborrecido a su pueblo y ahora era parte de él. ¿Cierto? Esta historia está fascinante, pero yo ayer era un error, lo voy a volver a decirlo otra vez, porque aquí era un rey que puso confianza en un hombre que sabía que no debería haber puesto confianza. Pero los filisteos eran bien inteligentes, porque aún aunque aquí le creyó a David lo que estaba haciendo, todavía tenía dudas. Encima de todo eso, vemos que David era un hombre completamente convertido a Dios. Y un hombre que es convertido a Dios completamente no traiciona a Dios. Nunca por encima y no compromete las cosas de Dios por nada. David estaba allí porque tenía que huir del rey Saúl, porque Saúl confirmó de que lo iba a matar. Él tuvo que protegerse. Cuando tú tienes que correr, aprende a correr. Y aprende a estar firme cuando tú tienes que estar firme. Yo creo que esta estrategia que él usó fue sabia, pero a mí me enseña David que fue un hombre a todo dar, porque no traicionó nunca a Dios. Al no traicionar a Dios, no podía pelear en contra de Israel. Los mismos filisteos, después más adelante, tú lo vas a ver, lo declaran. Un punto bien importante también aquí es, añadiendo, es que podemos aprender que a pesar de que en muchas ocasiones somos juzgados por quienes nos juntamos, por quienes, en dónde nos metemos y qué estamos haciendo, David nunca, a pesar de todo esto, de todas estas discusiones que él hizo, decisiones que tomó, nunca se alejó de consultar con Dios. A pesar que él estaba metido en este asunto, Dios estaba con David y él nunca perdió la comunión con Dios. Si él no hubiera estado seguro de que Dios estaba con él no se hubiera metido en eso. Pero como todo venía por un plan de Dios, en cierta forma es proteger su vida y la de sus hombres en contra de un rey que ya le había dicho completamente que
lo iba a matar. Entonces, podemos ver que estemos donde estemos, nosotros podemos mantener nuestra integridad delante de Dios, sin tener que comprometerla ante nadie y ante nada. Nunca doblar nuestras rodillas ante ningún ser humano, ante ninguna imagen, ante ninguna, cualquiera que sea la situación. Nunca olvidemos que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros no nos alejemos de Él. Amén. Así es. Bueno, continuamos, dice, aunque ante los ojos de Aquís David tenía un muy buen testimonio, más sin embargo los filisteos no confiaban en él. Y eso lo podemos ver ahí en 1 de Samuel 29:3. Y dice, y dijeron los principales de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los principales de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Les pregunta. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Hermanos, aquí podemos ver que David fue rechazado por los filisteos, no por el rey Aquís, por los filisteos. Pero ya en determinado momento el rey Aquís también se quedó desechando, lo desechó. Pero en realidad era la mano de Dios moviéndose en la vida de David, como dice nuestro hermano. A veces nosotros tomamos malas decisiones porque así lo queremos nosotros. Y aún así, aunque nos va mal y todo, de repente el Señor Y nos hermana, qué tiene la triste mano. es reunirse con tus enemigos y compartir con ellos. Eso es una cosa absurda. No, y aparte, imagínense, estar peleando para que no maten a su enemigo. Cuidarlo, cuidar su vida. Es algo que si nosotros nos metemos en el personaje, o sea, no es algo que sea fácil hacer. Es que también hay por ejemplo, hermanos, podemos ver a través de la historia que David, muchos años antes, aquí estamos casi ya por concluir que David anda huyendo. David está a punto ya de dejar de ir. Pero recuerden que el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, abarca aproximadamente un siglo, que son 100 años. Desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. No fue un tiempo cortito, fue un tiempo extenso. Entonces todo ese tiempo pasaron muchas cosas, pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de David aquí, que David había sido ya ungido y proclamado rey anteriormente por Dios. Entonces, cuando vemos todo esto aquí, podemos ver cuando Dios está en el propósito de David y David en el de Dios, los dos están trabajando juntos. David fácil hubiera podido ir, tomar su lugar de rey y no haber habido ningún problema. Pero David siempre esperó en el tiempo de Dios. Así es. Y ese es el problema, que a veces nosotros nos adelantamos y tomamos decisiones sin contar con Dios. Amén. El problema es que a veces nos va mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y a Dios lo dejamos a un lado. Así es. David nunca fracasó en nada porque siempre estuvo en comunión con Dios. Amén. Dice así, pero en realidad era la mano de Dios moviéndose a su favor, dándole la salida en esta difícil situación en la cual, si en lugar del rechazo de los filisteos hubiera obtenido la aprobación de ellos, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera enfrentado en batalla en contra de su propio pueblo. Mi pregunta es, cuando si hubiesen ido, nada más que hice una pregunta para que ya lo que se me ocurre a mí. Si hubiese ido David a la guerra con el filisteo, ¿con quién hubiese peleado David? ¿Contra los filisteos o contra el pueblo de Israel?
Es una pregunta sencilla. ¿Sí? Y eso es lo mismo que pensaban los filisteos. De que bien fácil hubiera podido ser que si él va, se va a volver a favor de su pueblo y en contra de los filisteos, ¿verdad? Sí, por eso ya no quiso. Ajá. Por eso lo desecharon, lo corrieron de ahí. Ok. Dice en 1 Corintios 10:13, si no lo quiere leer ahorita puede anotarlo para que los busque en casa. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí el Señor le estaba dando la salida a David, de zafarse de esa situación. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Que cuando nosotros, como le estaba diciendo, a veces nosotros, como dice nuestro hermano Pedro también, tomamos decisiones apresuradas sin consultar a Dios o porque creemos que son buenas para nosotros, para nuestra familia, las tomamos y que vienen las consecuencias a esa mala decisión. Y claro, tenemos que soportar lo que viene, pero en medio de todo esto el Señor abre una puerta, una salida, pero nos deja que nosotros experimentemos esa mala decisión para que aprendamos de ella y no la volvamos a hacer. Amén. Así es. Ahora, cuando nos hemos encontrado en circunstancias como estas, que por nuestra propia decisión tomamos decisiones que no nos convienen, aun cuando Dios nos brinda la salida, nos aferramos a continuar en lo mismo, así como David lo hizo. Aquí ya le estaba dando la salida a Dios, ¿verdad? Le proveyó una salida. Que los filisteos fueron y dijeron que no fuera a pelear. Pero aún David todavía estaba terco a que él quería pelear con los filisteos. Y nosotros, hermanos, a veces somos similares a él. Que estamos nosotros batallando por nuestra propia mala decisión que tomamos y todavía nos dicen: mira, pero es que eso que tú hiciste está mal, mira, debes de corregir tu vida, debes de volver atrás o lo que sea. No, pero es que yo estoy bien, yo sé que esto va a salir bien, y estamos aferrados en nuestra propia mentira. Y eso le pasó a David, y lo podemos ver ahí en donde nos dice, en el capítulo 8 del 29, dice: y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra el enemigo de mi señor? Aún él estaba terco que quería ir a pelear. Dice: y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, le dice. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Y le dijo: levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer marchar. Y dice que en el 11 dice: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jerusalén, a la lucha. Ahora, si meditamos un poco en cuanto al rechazo que hasta este momento experimentó David, yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces lo han rechazado? ¿Cuántas veces se ha sentido rechazado? Ahora, ¿cómo se ha sentido con ese rechazo? ¿Cuál ha sido su actitud ante el rechazo? Ahora, ¿cómo enfrentó el rechazo? Hay una pregunta que se puede agregar también allí por decir: ¿cuál fue la razón Del rechazo. por el rechazo? Porque tiene que haber una razón. ¿Por qué las personas nos rechazan? ¿Por qué las personas nos ignoran? ¿Por qué las personas nos humillan? ¿Por qué nos toman, nos tienen en poco? O sea, la respuesta es: ¿qué hicimos nosotros? Porque muchas personas a veces merecemos el rechazo. Así es. A veces nosotros provocamos el rechazo. Entonces la razón aquí de la comparación de David a uno hacia nosotros es muy diferente. Porque la causa que él lo rechazaba era por Dios, al Dios que él servía, al Dios que él temía, al Dios que él adoraba. ¿Por qué? Porque escuchaban todas las hazañas que David había llevado a cabo. Así es. Entonces ellos temían que esas hazañas se las fuera a practicar
con ellos. En medio de la guerra. Y David lo podía hacer. Sí, Si, claro. si David se levanta, Dios lo apoya. Pero no era el plan de Dios de esta manera. Ahora, si podemos participar un poco en cuanto a esta pregunta, ¿cuál ha sido la razón por la que lo han rechazado? Si usted puede comentar algún comentario cuando se ha sentido rechazado. ¿Cuál ha sido uno de los motivos que se ha sentido, que lo han rechazado? Una y la más básica es cuando llevas el mensaje de la palabra del Señor, la salvación, te rechazan, ¿verdad que sí? Sí, hermano. A mí me pasó, bueno, siempre, ¿verdad? Muchos rechazos diferentes en diferentes circunstancias, pero en una me pasó de evangelizando, ¿verdad? ¿No? Iba pues en los apartamentos y tocó que una señora hasta me tiró agua. Pero fíjese que en ese momento no me sentí yo nada de mal, no me sentí porque rechazó la palabra del Señor. Así Entonces fue algo que el Señor, su espíritu me hizo como sentir que no me fuera a dañar. La fortaleció en ese momento. Sí, pero en otros casos pues sí, se lo rechazan, ¿verdad? Y sí se siente mal, pero yo ese día, yo hasta dije, ¿por qué no me sentí así mal, verdad? No me sentí nada mal. Creo que una de las mejores razones que nosotros podemos sentirnos satisfechos es en este caso, que nos rechacen por la palabra del Señor. Eso es aceptable y creo yo que es bienvenido para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Pero hay razones que nos rechazan por circunstancias sin sentido. Te rechazan porque eres hispano, te rechazan porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres guapo, porque eres inteligente, porque tienes por lo que tienes o lo que no tienes. Son sin sentido esos rechazos. Realmente esos sentidos nosotros deberíamos echarlos a la basura. No nos debemos nosotros dejar afectar por rechazos que realmente no te quitan nada, porque no porque te rechacen dejas de ser la persona que tú eres en el Señor. Entonces, aquí vamos a ver, dice, pues David no solamente fue rechazado por los filisteos, dice que también David fue rechazado por su padre. Y usted puede decir, pero ¿en dónde? ¿Verdad? Dice aquí, y santificando él, o sea Samuel, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Pero se recuerdan que en ese momento solamente llevó a 7 de sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Y dónde estaba el 8º? ¿Por qué no lo llevó su padre? Porque creo yo que para él era insignificante porque era el más pequeño y pues, ¿verdad? Entonces hay un poco de rechazo en cuanto a su padre, ¿verdad? Pero también fue rechazado por su hermano. Y eso lo podemos ver en el 28, dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descuidado acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dijo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese, como diciendo, ¿tú qué andas haciendo aquí? Ándale, cuchila, váyase para la casa, regrésese. Pero David no fue por lo que él está diciendo aquí. David fue en obediencia a su padre, que lo mandó a dejar una provisión a sus hermanos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un poco de cómo rechazaba a David. Entonces no solamente fue rechazado en una ocasión, y también fue rechazado por el rey Saúl. Fíjese, dice Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó cuando él escuchó, llegó eso a los oídos de Saúl? ¿Qué pasó? Ahí podemos ver también, por ejemplo, una de las razones que acá siempre podemos encontrar allí, de la cual por siempre a él lo tenían un poco, era por su físico. Sus hermanos eran altos, sobresalientes, ya tenían la edad para ir a la guerra, otros ya estaban inscritos, entonces su papá se sintió orgulloso de sus hijos, porque eran hombres sobresalientes y altos y fornidos. En cambio David era chaparrito, o sea, bueno, chaparrito, dicen que era muy bello, muy bonito, guapo, físicamente, pero era chaparrito. Entonces un chaparrito no podía ir a la guerra en ese tiempo, tenía que llenar ciertos requisitos como hoy en día. Cierta estatura, ¿sí? cierto peso. Entonces él no calificaba, pero la diferencia era que él no iba a pelear como soldado de Saúl, él iba a pelear ahí como soldado de Dios. Esa es la diferencia. Así es. Ahora también, pues ya como miramos, fue rechazado por los principales de los filisteos. ¿Y por qué lo rechazaron los principales?
¿Cuál fue la razón? Por la desconfianza que tenían en él, ¿verdad que sí? Entonces nosotros no nos dejemos nosotros sentir mal por rechazos que realmente, si son rechazos no nos van a edificar. Simplemente sacudirnos y dejarlos ir, ¿verdad? Debemos de tener claro que Dios siempre usó el rechazo de las personas para bendecir la vida de David. Así es. Fíjese, entonces nosotros tenemos que mirarlo de esa manera también en nuestras vidas. El rechazo nos ayuda a recibir las bendiciones de Dios. A crecer. A crecer. Dice, dándole así la preparación y el crecimiento para llegar a ser el rey conforme al corazón de Dios. Entonces, el Señor tiene todo perfectamente bien trazado en nuestras vidas. Y todo lo que nos pasa, hermanos, no es casualidad, no es porque el Señor no nos quiera, no es porque el Señor no nos escuche. Si nosotros estamos en una buena relación con Dios, todo lo que venga a nuestras vidas dice que es para bien. Sí. Amén. En Juan 15 del 18 al 20, allí habla, el mundo os aborrecerá. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, hermanos, nosotros no nos debemos de sentir mal en estas ocasiones, porque así como el Señor nos está diciendo, si Él fue perseguido, si Él fue blasfemado, si Él fue acusado, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Así es. Si el Hijo unigénito tuvo que pasar todo eso, ¿cuánto más nosotros? Pero el punto no es que pasemos, sino cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra reacción en ese momento. Ya son las 7:50. Vamos al número 2. Dice, David derrota a los amalecitas. Y eso está en 1 Samuel 30, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Qué ciudad es la que está hablando aquí, que le prendieron fuego? Donde estaba refugiado David. Esa era la que aquí se recuerda al principio, que aquí le dio a David para que viviera él y su ejército. Y aquí dice que en este momento había sido quemada. ¿Por quién? Por los de Amalec, los amalecitas. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el menor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ahora, ¿quiénes fueron los que atacaron a Siclag, la ciudad donde vivía David y su gente? Dice que fueron los amalecitas. Recuerden cuando se le dio la orden a Saúl que destruyera esa ciudad. Así es. ¿Se recuerda? La causa de su derrota. Y la causa de su desobediencia, ¿a dónde fue desechado por Dios? Ok, eso lo podemos ver en 1 Samuel 15, del 2 al 3, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, y le dice, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que se le dio a Saúl. La orden que se le dio a Saúl fue que destruyera todo sin dejar absolutamente nada. Y ahora vemos el resultado de no ser obedientes a Dios. Ya para este tiempo podemos ver que los amalecitas están levantando su ejército nuevamente. Porque cuando pasó lo de que Saúl tenía que ir a destruir, solamente quedaron algunos, ¿verdad? Pero aquí ya era un ejército en ese tiempo. Ya se habían fortalecido de vuelta.
Dice, con la fortaleza como para ir a atacar una ciudad, y van y atacan la ciudad de Siclag, donde moraba David y su gente. En 1 de Samuel 30, versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense llegar, mirar su ciudad quemada, destruida, totalmente en ruinas. ¿Y dónde estaban sus mujeres? ¿Dónde estaban los hijos de sus soldados? Las hijas, las mujeres, ¿dónde estaban? No encontraron absolutamente nada. Dice, nótese, sus mujeres, sus hijos habían sido llevados y la ciudad había sido incendiada. Habían perdido todo. Ellos habían decidido seguir a David hasta esta ciudad y ahora se encontraban habiendo perdido absolutamente todo. Ya no tenían esperanza. Creo yo que una de las razones por la cual los padres luchan es por el bienestar de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, ¿verdad que sí? Creo yo que ese es el día a día de tu día de trabajo, de salir y traer lo mejor para tu hogar, para tu esposa, para tus hijos. Pero aquí ellos ya no tenían el motivo de levantarse, de hacer y de buscar, porque ¿dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus mujeres? Entonces dice aquí que lloraron hasta ya no poder. Dice, nótese apenas que pensamos que no le podía ir peor a David, le pasó esto. Ya lo habían desechado de los filisteos, no quisieron que fueran con ellos y los regresaron a su casa, pero llegaron y no encontraron nada. Dice, observemos que en la primera parte del versículo David toca fondo, cae hasta el suelo. Habiendo sido rechazado por los filisteos, vuelve a casa en donde iba a poder ver a sus esposas, hijos, quitarse las armas, sentarse en la cama, en el sofá, descansar, comerse un buen banquete. Pero ¿qué pasó? No encontraron nada. Encontraron todo destruido. Ahora, aparte de eso, ¿se imagina usted cuántas acusaciones no tenía por parte de su ejército? ¿Para qué nos hiciste venir aquí para perder todo lo que teníamos? ¿Contra quién se fueron? ¿Contra quién? Con el mero líder. Así es. La cuestión es que cuando las cosas salen mal, cuando todo va mal, normalmente, como lo vemos a través de la historia, siempre el pueblo se queja en contra del líder, en contra del que está por el frente, mas ellos no pueden pensar que parte de esa responsabilidad, parte de esa culpa es también nuestra, porque no todo el trabajo de un reinado, no todo el trabajo de un liderazgo le pertenece al líder, No. más bien nos pertenece a todos. Y ahí es lo peor que le pudo haber pasado a David allí, es que todos se fueran en contra de él, Así es. acusándolo como tú eres el responsable, por tu culpa pasó esto, de tanto que ya no querían seguirlo. Dice, y ahora los mismos hombres lo rechazan y lo quieren apedrear. Fíjese hasta dónde llegaron. Pero aún en medio de todo ese rechazo, vemos cómo en la segunda parte de este mismo versículo, David comienza a dar los pasos que se necesitan tomar, y no digo que él necesitaba tomar, digo que se necesitan tomar porque todos necesitamos tomar estos mismos pasos cuando llegamos y tocamos con él. Lo mismo que hizo David, lo mismo es lo que hacemos nosotros. Cuando, ahora sí como dicen, metemos los pies, ¿verdad?, en donde no debemos, continuamos aferrados en ese mismo mal que estamos haciendo hasta que llegamos y tocamos con él. Ya no encontramos salida. Ya estamos, hasta ahí llegamos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Recordamos que tenemos un Dios y vamos y clamamos a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, en estas situaciones, para comenzar a salir del hoyo en cual nos encontramos para escalar hacia arriba, podemos ver que David estaba pasando por una situación bastante difícil. Llegó al punto que sus propios hombres lo querían matar, pero ¿saben que escribió David en uno de los salmos?
Hay una palabra que él escribió en Salmos 27:10 que dice, ¿alguno se lo sabe ese versículo? Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Qué palabra tan poderosa cuando imagínense estar en esa situación. Allí ya Moisés estaba prácticamente solo. Pero aunque él estuviera solo, sabía que Dios estaba con él. Y sabía que Dios tenía el poder de levantarlo. Amén. Dice, se dan cuenta que en medio del abandono el Señor, él se da cuenta que el Señor lo podía recoger. También en el Salmo 28:7-9 nos dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Estos son salmos, palabras que escribió David. Y no crea que las escribió nomás porque estaba inspirado, sino por todo lo que él pasó, por las circunstancias difíciles que él tuvo que enfrentar. Y ahora las dejó aquí enmarcadas para que nosotros las tomemos y nos ayudemos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto les digo, hermanos, que no importa la situación o la circunstancia en la que te encuentres, Dios está con nosotros. No importa que usted piense que está solo, que nadie lo apoya, que nadie lo entiende. No, hermanos. Lo más importante es que el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya. Y el Señor es el que hace posible todas las cosas. Amén. Amén. Ya son las 8, quiero pasar un poco al último capítulo, que es en 1 de Samuel 31, y ahí nos habla muerte de Saúl y de sus hijos. Aquí hay un tema que nosotros podemos poner en este estudio, que pudiera ser: Dios cumple lo que dice que va a hacer. ¿Cuántos lo creen así? Dios cumple lo que dice que Él va a hacer. Lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Claro, no va a ser al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Ahora, Saúl recibe las consecuencias de su desobediencia a Jehová. Y Jehová, ¿qué pasó? Se apartó de él, le quitó el reino, y ahora, de acuerdo a 1 de Samuel 28:19, dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esto ya se le había dicho a Saúl desde 1 de Samuel 28:19. Entonces ya para este tiempo Saúl ya había Jehová ya se había apartado de él, ya le había quitado el reino, y ahora iba a ser muerto. En 1 de Samuel 31 del 1 al 2 dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. ¿Se recuerdan quién era Jonatán, el hijo de Saúl? Que llegó a ser el mejor amigo de David, ¿verdad que sí? Que decía que se amaban entrañablemente. Aquí podemos ver una vez más que Dios cumple su palabra. Aquí habla de Jonatán, el amigo de David, el cual en cierto tiempo decidió quedarse con su padre Saúl. Y aquí podemos ver que las consecuencias de su padre lo arrastraron a la muerte. Sabemos que cuando nosotros, hermanos, cometemos una falta, no solamente nos afecta a nosotros, sino que aquí, como le pasó a Jonatán, abarca nuestras generaciones. Y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque las maldiciones que muchas veces nosotros permitimos en nuestros hogares son causa de nosotros mismos. Son decisiones que nosotros tomamos. Ahora, aquí está hablando de la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿verdad que sí?
Dice, la peor de las derrotas sucede cuando en nuestro orgullo perdemos la capacidad de poner la esperanza en Dios. Así es. Que fue lo que le pasó a quién? A Saúl. Porque estamos hablando muerte de Saúl y de sus hijos. Así es. La peor de las derrotas sucede cuando en nuestro orgullo perdemos la capacidad de poner la esperanza en Dios y empezamos a actuar por nuestro propio instinto, por nuestra propia inteligencia. En el 31:3 dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué es lo que hizo Saúl aquí? Cometió suicidio, ¿verdad que sí? Entonces, ya para no hacerlo tan largo, hermanos, quiero hablar un poco en cuanto a esto que hizo, que cometió Saúl, que fue suicidio. Dice que desear morir es posible aún entre los creyentes. ¿Usted cree que esto es verdad? Dice bien, desear morir es posible aún entre los creyentes. Díganlo sin temor, estamos aprendiendo. Depende de la situación. Dice Vero, depende de la situación. Belkis dice que sí. ¿Verdad que sí? Ok. Sí es posible. Y quiero que rápidamente... y no solamente eso, sino que hay varios cristianos, incluso pastores que se han suicidado. Así es. Ok. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás 4:3, les voy a leer rápidamente. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Él deseó morirse. También Elías, en Primera de Reyes 19:4, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. También él deseó morirse. Ok. Moisés en Números 11:15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que ya no vea mi mal. Eso es lo que dijo Moisés. Job, en Job 6, del 6 al 9 dice, ¿quién me dirá que viniese mi petición y que me otorgases Dios lo que anhelo y que agradará a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Eso es lo que dijo Job cuando deseó morirse también. Jeremías 20 del 14 al 15 dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Fíjense lo que declaró él. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Esto nos muestra que hasta algunos de los hombres de Dios, en algunas de las circunstancias más difíciles, desearon morirse. Pero hay algo muy importante, hermanos, que ninguno de ellos cometió suicidio. Solamente lo desearon por la circunstancia en la que estaban. Ahora, yo tengo una amiga que ella estuvo enferma de cáncer de seno, de los 2 senos, y ella decía que en ciertas situaciones ella le pedía a Dios morir por el sentir que ella tenía. Entonces, aquí ellos, dado la circunstancia, le rogaban a Dios que preferían morir. Pero si no es la voluntad de Dios, hermanos, Dios escuchará tu clamor y te levantará. Amén. En varios de estos casos también puede ser, por ejemplo, que Dios siempre les dé la respuesta a ellos. De que ellos deseaban morirse, pero aún así, con todo eso, Dios les dijo y les demostró, por ejemplo, a Elías, ¿tú crees que eres el único que quedas? ¿Estás equivocado? ¿Tú no crees que eres la Coca-Cola del desierto? Tengo tantos que no han dado los dientes, Baal.
Nosotros Dios le demuestra ahí que su petición estaba incorrecta. Así es. También a Job también le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué te crees? O sea, tengo planes contigo. Entonces, en esos casos Dios siempre dio la respuesta. En el único caso sí que podemos ver con claridad que sí se quitó la vida fue también Judas Iscariote. Así es. Y solamente quiero compartir los que sí cometieron suicidio, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Y uno es Abimelech. Jueces 9:54 dice: entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. Fíjense, aquí estamos hablando que una de la derrota sucede cuando en nuestro orgullo, ¿se recuerdan? Y aquí pasó dice: entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Por orgullo, ¿cómo va a ser? Todavía si me mata, ¿verdad? Un soldado, pues está bien, pero ¿cómo se va a decir de mí que una mujer vino y me mató? Y su escudero le atravesó y murió. Saúl, 1 Samuel 31:4 dice: entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora a Aitofel, 2 Samuel 17:23 dice: Aitofel, sí. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, dice, por la razón que él se suicidó, viendo que no se habían seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Simri, 1 de Reyes 18 al 19 dice: mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. También está Judas, como decía nuestro hermano, en Mateo 27:5 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El suicidio es el colmo del orgullo y la desesperación. El suicidio es homicidio y es pecado. Y esto fue lo que hizo Saúl. Tenemos algo que notar aquí. Ajá. Tenemos un punto importante. Notemos que el escudero no quiso matar a Saúl, No. pero él murió al lado de Saúl. Tuvo el valor de también él matarse. Esto nos enseña que verdaderamente el escudero le fue más fiel al hombre que a Dios mismo. Así es. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros somos más fieles al hombre que a Dios. ¿Y cómo terminamos? Espiritualmente muertos. Como terminó este hombre. Y esto nos enseña que verdaderamente no apreció su vida. Para quedar bien con Saúl, se mató él también. Y total que al cabo ya Saúl estaba muerto cuando él... Ya era él solo. Así, hermanos, terminamos el primer libro de Samuel. Y para la próxima clase ya entraremos al segundo libro de Samuel. Amén.